Bien, bueno, ustedes tienen, ¿sí? En la carpetita que yo les dejo ahí, si no me equivoco, ¿sí? El Power, la ficha PDF, ¿sí? Y algunos test más, ¿sí? Como son el caso del deshidrativo, ¿sí? Y el caso del Warteg, que lo tienen desde la revista Nuevos Pensamientos Imbéciles, ¿sí? O Idiotas, algo así se llama la revista. Ahí tienen, sí, también un poco de lectura complementaria, ya que acá nosotros no llegamos a realizar la dinámica de interpretación, sí, de test. Cualquier duda que surja, sí, me pueden escribir al mail respecto de eso. De todos modos, la idea cuál es, que ustedes sobre esa lectura se puedan llevar alguna herramienta que les permita, en el caso de que tengan que mirar un test, saber qué es lo que están mirando, ¿sí? Qué es lo que están, cómo se puede interpretar. Obviamente que la interpretación final, evaluación final y firmado del informe queda a cargo de alguien, de un profesional matriculado, ¿sí? Es decir, no cualquiera de nosotros puede tomar y puede evaluar test, más un profesional matriculado sí. ¿Mm? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede después de esto? Bueno, después de esto lo que se hace es un informe final, ¿sí? Eh, el informe final es, un entrecruzamiento, ¿sí? De las dos instancias, es decir, de los resultados que tiene, ¿sí? Ese test proyectivo, y de los resultados obtenidos, ¿sí? De la entrevista laboral. ¿Mm? Es decir que en el resumen, en el informe final, ustedes van a ver, ¿sí? Que hay cosas que pueden aparecer en la entrevista y que no aparecen en el test cuando lo interpretamos. O van a ver que hay cosas que aparecen en el test, que el test nos dice, que el test nos cuenta, que el test habla, ¿sí? Y que la persona no las dijo, ¿sí? No las nombró. Algunas de esas cuestiones son cuestiones delicadas en las cuales nosotros no indagamos, ¿sí? Solo nos metemos en lo que tiene que ver con lo laboral, ¿sí? El proceso, en todo caso, psicoterapéutico o de mostrar algunas cuestiones más, la persona decidirá si en algún momento se quiere encontrar con ese contenido en su vida y lo hará en un espacio terapéutico. A nosotros lo que nos interesa particularmente es la parte laboral, ¿sí? Entonces, también eso, porque es un aspecto muy delicado, ¿sí? Uno no puede estar mostrándole a la persona, ¿sí? A las personas, contenidos para los cuales probablemente las personas no estén todavía en condiciones de recibir, ¿sí? En condiciones psicológicas, quiero decir, ¿sí? Partiendo también de la base que, por supuesto, a nadie le gusta que le espejen sus propias porquerías, ¿sí? Imagínense a alguien en un ambiente de trabajo, le va a gustar que le digan, ¿sí? Sus propias miserias. Seguramente que no, porque aparte también desmotiva mucho, ¿sí? Y nos estamos creando un trabajo futuro, que es el trabajo de tener que empezar a motivar, ¿sí? Que es el tema de nuestra próxima clase, de paz. Entonces, este informe mezcla los resultados de ambas instancias, ¿sí? Resultados que tienen que ver con lo laboral, ¿sí? ¿Tiene o no tiene? ¿Puede hacerse cargo del puesto o no puede hacerse cargo del puesto? ¿Podemos enseñarle o no podemos enseñarle? ¿Sí? O hay una bisagra, ¿sí? Donde hay un espacio donde uno puede pensar, bueno, le falta, pero podemos enseñarle, entonces le damos el puesto, ¿sí? Va a depender mucho de el tipo de búsqueda, la manera de búsqueda, el proceso de selección y los requerimientos organizacionales, obviamente, ¿sí? Y la paga, obviamente, ¿sí? La paga también tiene mucho que ver. Bien, no hay un tiempo indefinido, o sea, no hay un tiempo que uno diga este es el tiempo que va a llevar el proceso de selección, ¿sí? Eso depende mucho también del tipo de selector y de las herramientas que el selector tenga. Pero, ¿sí? Eso lo tiene que evaluar el selector de acuerdo a qué, a el rubro, a lo que la organización paga y a lo que la organización demanda, ¿sí? Hay gente que se toma 15 días, hay gente que se toma un mes, hay gente que se toma 3 meses, ¿sí? Todo dependerá también del background, del fondo de pantalla, ¿sí? Administrativo de la organización también. Eh, bien, dudas nos surgieron.
Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Hacemos este informe final donde vemos si el sujeto es, sí o no es. Si el sujeto es, le informamos mediante correo electrónico, ¿sí? Como le prometimos en la etapa de caldeamiento. Y si el sujeto no es, también le informamos mediante la etapa de correo electrónico, como dijimos en el caldeamiento, ¿sí? Porque nosotros consideramos, y siempre tratamos desde el módulo y desde todos los espacios, al menos en los que yo estoy, que no está bueno dejar a las personas esperando por una respuesta, ¿sí? Entonces, quede o no seleccionado, ¿sí? Un mail nos cuesta 2 minutos, uno quizás, si ya lo tenemos programado, en avisar, ¿sí? Que va a formar parte o que no va a formar parte, ¿sí? De el empleo, ¿sí? No cuesta nada, son 2 minutos, ¿sí? Puede ser un mail, puede ser un WhatsApp, puede ser el formato que el selector elija, pero de ninguna manera lo que el selector elija tiene que ser dejar a la persona esperando, ¿sí? Por una respuesta eterna. ¿Mm? Bien, eso, ¿sí? Si hemos encontrado al candidato ideal, ¿sí? Si hemos encontrado al candidato ideal, entre comillas, porque lo ideal no existe, pero si se ha acercado lo suficiente a lo ideal, ¿sí? Va a comenzar a funcionar lo que nosotros en el área llamamos proceso de inducción, ¿sí? El proceso de inducción es un término poco conocido, ¿m? Salvo en las muy grandes organizaciones, ¿sí? Las organizaciones pequeñas y medianas y tradicionales aún no han arribado a estas concepciones, pero yo siempre digo que uno puede ser un poco semilla en estas cuestiones, ¿sí? Y tratar de plantear que estos procesos comiencen a funcionar, ¿sí? El funcionamiento de la inducción particularmente es muy importante, tanto para la organización como para el empleado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace que, si está bien trabajada, hace que la entrada de esta nueva persona a la organización no sea una cuestión tan traumática, ni para el empleado ni para la organización, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Sí? ¿De qué se trata? Vamos a ver ahora, yo les voy a compartir una pantallita con algunos aspectos generales, ¿sí? De este, por favor, a funcionar porque es tan bueno, ¿sí? Ustedes van a encontrar esto en la carpeta de la clase número 6, ¿sí? Y lo que están viendo allí en pantalla, ¿sí? Fíjense, bienvenido nuevo miembro, ¿sí? Y si ven bien la imagen, ¿sí? Ahí tenemos una de las temáticas que también nos atraviesa mucho en el campo de recursos humanos, que es las cuestiones novedosas, ¿sí? En el campo que tienen que ver con el cruce de generaciones, ¿sí? En los espacios de trabajo. No sé si ustedes saben, pero Argentina hace varios años que está cruzando lo que nosotros llamamos el bono demográfico, ¿sí? Que tiene que ver con el hecho de que la población está envejeciendo, ¿sí? Es decir, es mayor el porcentaje de población envejeciente y es menor la tasa de natalidad. Entonces, cada vez va a ser más frecuente que en nuestros espacios de trabajo nosotros encontremos gente grande, ¿sí? Gente muy grande y gente chica, ¿sí? Conviviendo juntas, gente de 3 generaciones distintas, ¿sí? De 4. También va a ser muy frecuente que encontremos cuestiones de inclusión en las organizaciones, ¿sí? Es decir, desde las cuestiones de discapacidad hasta las cuestiones del colectivo, ¿sí? De la diversidad sexual. También hay cuestiones nuevas que van a empezar a aparecer que tienen que ver con las nuevas tecnologías, ¿sí? Es decir, la posibilidad de aprendizaje desde la inteligencia artificial, ¿sí? Y desde la realidad virtual en los procesos de trabajo, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces acá vemos a un señor mayor con una chica, ¿sí? Relativamente joven, tratando de, bueno, induccionar, ¿sí? De intro, ¿sí? De darle la bienvenida a esta persona nueva. ¿Qué es la inducción? ¿Sí? Como palabra, ¿sí? La inducción suele indicar, ¿sí? Que se trata de incorporar empleados a la organización, ¿sí? La inducción de personal es una función técnica de nuestra área de recursos humanos
y por eso nosotros decimos que es una función que tiene una serie de pasos lógicos que se deben cumplir, ¿sí? En principio, que el empleado conozca la organización, ¿sí? En términos este, físicos y estructurales, es decir, que conozca el lugar, que conozca el organigrama, que conozca nuestros valores, ¿sí? Nuestra cultura, que conozca cómo se hacen las cosas acá, que es distinto a cómo se hacen en otro lugar, ¿sí? Que conozca nuestra metodología para manejarnos, es decir, cómo nosotros nos reglamos, cómo vemos la cuestión de la disciplina, cómo se maneja la cuestión de la asistencia, ¿sí? Entre otras cosas. Nosotros vamos a decir, ¿sí? Que la inducción, acá también ven cuestión intercultural, ¿sí? Fíjense que no solamente ya está la cuestión de las edades, sino también la cuestión de las etnias, ¿sí? Que también forma parte de la innovación en estas épocas y viene para quedarse junto con los temas que estuvimos charlando. La inducción se divide en dos partes, ¿sí? La primera parte es la que nosotros conocemos como primer día, ¿sí? Mientras que la segunda parte se llama inducción propiamente dicha, ¿sí? Durante el primer día lo que acontece es que generalmente nosotros brindamos, ¿sí? Una suerte de visita guiada por la organización, ¿sí? A el empleado, donde charlamos algunas cuestiones generales, ¿sí? Mientras que la inducción propiamente dicha es una cuestión que se tiene que trabajar más y más larga. Entonces, ¿qué sugerimos, ¿sí? Para el proceso de inducción? Tratar de preparar a nuestro empleado con un mail previo, ¿sí? Donde le brindemos la bienvenida, donde le organicemos mediante cronograma la turnera o el calendario de trabajo, donde le digamos dónde lo esperamos, ¿sí? Donde efectivamente lo esperemos con todos los tipos de materiales que pueda necesitar para trabajar, ¿sí? Organicemos un recorrido, algunas organizaciones, esto es lo ideal, ¿sí? Que forma parte del primer día también. Otras empresas utilizan lo que se llama el pequeño momento de ceremonia de bienvenida, ¿sí? O nos tomamos la mañana o nos tomamos parte de la mañana para conocer, ¿sí? Para integrar a este nuevo miembro, ¿sí? Y en la primera semana lo ideal es que vayamos charlando un poco sobre cómo son nuestros procesos en la organización, ¿sí? Es decir, cómo está estandarizado acá el trabajo, ¿sí? Y conozcamos un poco los cronogramas, ¿sí? Nos ayudan a conocer un poco los cronogramas, la terminología, ¿sí? El tiempo que empleamos para cada cosa, entre otros, ¿sí? No existe una duración estricta para lo que nosotros llamamos el proceso de inducción. Esto va a depender mucho de lo que son las características de la organización. Sí sabemos que para los aspectos técnicos más o menos puede llevar entre un mes y 3, ¿sí? También va a depender mucho del empleado, de las características del empleado, ¿sí? Por lo cual es ideal que nosotros como profesionales del área podamos ir chequeando paulatinamente cómo se siente, si hay algo que no sabe, si hay algún elemento que no le dimos, ¿sí? Y también marcando, en el caso de ser necesario, con amabilidad, respeto, en un clima de seguridad psicológica y con el empleo de la comunicación productiva, si se han cometido errores de los cuales el empleado debe aprender, ¿sí? Y debe mejorar. Bien, entonces, esto es lo que ustedes van a encontrar, ¿sí? En el de la clase número 6, ¿sí? Bien, dudas, preguntas, comentarios, ¿qué les parece? Generalmente yo siempre les pregunto cuando estamos en el auxiliar en recursos humanos si han tenido ustedes procesos de inducción o si ustedes mismos han gestionado su inducción, porque es muy frecuente que uno mismo se haga su propio proceso de inducción, ¿sí? Porque las organizaciones todavía no emplean este modelo o esta terminología. No todas, por suerte algunas sí. Pero generalmente cuando uno es nuevo, siempre es uno el que se las tiene que arreglar como puede, ¿sí? La buena noticia es que si gestionamos inducción ya las personas no tienen que estar solos en este momento, ¿sí? Y un poco es trabajo nuestro también desde el área de recursos humanos. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
Bien. La clase que viene, ¿sí? Que es nuestra última clase, ¿sí? Y que es la clase previa a la activación del examen, como decíamos hoy al inicio, vamos a trabajar tres cuestiones sumamente importantes, ¿sí? Una de las cuales yo voy a empezar a introducir ahora, que es la cuestión de la motivación, ¿sí? También la cuestión del liderazgo, que son ambas habilidades blandas, y también la cuestión de los entornos de trabajo saludables, ¿sí? Que también es un tema que estrenan, ¿sí? De alguna manera. Eh, bien, ¿por qué trabajamos motivación y liderazgo? Básicamente, ¿sí? Una de las cuestiones más frecuentes hoy en día, siempre fue frecuente, digo, pero más hoy en día, es la cuestión de la motivación del equipo, ¿sí? La motivación de los empleados, la motivación en general, ¿sí? En las organizaciones. Nosotros vamos a ver que la motivación tiene relación con muchos conceptos, ¿sí? Para nosotros en recursos humanos, el liderazgo es uno de ellos, ¿sí? Los ambientes de trabajo saludables también son uno de ellos. La cultura organizacional también es uno de ellos, ¿sí? Eh, y vamos a ver, ¿sí? No alcanzamos acá a ver programas de motivación, pero sí vamos a dar algunos tips, como para entender cómo entendemos nosotros la motivación y poder trabajarla, ¿sí? Eh, Vamos a ver que cuando yo desarrolle el Power, ustedes van a ver que yo ahí les traigo un poco de etimología, ¿sí? Es decir, del origen de las palabras, porque muchas veces es muy importante saber de qué hablamos cuando hablamos de determinadas palabras y por qué las empleamos, ¿sí? Y de dónde viene eso. Entonces, ustedes van a ver que yo ahí les dejo un poco de etimología sobre el origen de la palabra motivación, ¿sí? De dónde viene. Y van a ver también que la motivación no es solo una cuestión que se puede trabajar desde afuera, ¿sí? Quiero decir, uno no puede trabajar solamente la motivación desde el foco del motivador externo, ¿sí? Vamos a ver que existen dos tipos de motivadores o motivaciones, ¿sí? Uno es interno o intrínseco y el otro es externo o extrínseco, ¿sí? Entonces, lo que digo es que es muy frecuente que en las organizaciones la motivación se trabaje, ¿sí? Desde motivadores extrínsecos a las personas. Es decir, por ejemplo, con uno de los motivadores extrínsecos por excelencia, que es el dinero, ¿sí? Es decir, se identifica un problema motivacional, ¿sí? Y lo que se dice es, bueno, vamos a darle un bono, vamos a darle, no sé, un aumentito, vamos a darle, ¿sí? Como para motivar. Bueno. El tema del dinero es un tema bastante polémico como motivador extrínseco porque no siempre es lo que soluciona los problemas motivacionales, ¿sí? Y porque muchas veces también está mal diagnosticada la cuestión motivacional, ¿sí? Muchas veces motivamos externamente cuando la desmotivación proviene de una cuestión interna de las personas, ¿sí? Que ya vamos a ver la clase de próxima, perdón, qué es esto de las motivaciones internas o extrínsecas, ¿sí? También vamos a ver que la motivación puede ser pensada desde dos teorías, ¿sí? Una de las teorías mayores desde las cuales se piensa la motivación es la teoría de Abraham Maslow, ¿sí? O Maslow, como lo van a leer por ahí también, porque Maslow identificó, ¿sí? Que la motivación tiene que ver y está asociada con, ¿sí? La satisfacción de las necesidades que tenemos las personas, ¿sí? Es decir, que un tip laboral muy bueno que nos dio Maslow en su momento, ¿sí? Lo hizo cuando dijo que conociendo las necesidades de las personas, uno puede conocer sus motivaciones, ¿sí? Esta especie de ecuación para nosotros en el trabajo es muy importante, ¿sí? Porque después vamos a ver que las necesidades, Maslow las agrupó en una pirámide de 5 escalones, ¿sí? Comenzando por lo más básico,
y llegando hasta las necesidades de autorrealización que pueden llegar a tener algunos individuos, no todos, va a decir él, ¿sí? Y esta es una manera de pensar la motivación, ¿sí? Después ustedes van a ver que hay otras maneras, como por ejemplo las maneras externas, como las de Herzberg, ¿sí? La motivación para Herzberg tiene que ver con cuestiones ambientales, higiénicas, ergonómicas, ¿sí? Es decir, que no importaría tanto la necesidad y la cuestión interna, sino la cuestión estructural, edilicia, ¿sí? De seguridad. Para Herzberg lo que motiva a las personas tiene que ver con tener un buen edificio, una buena iluminación, una buena silla para sentarse, los materiales para trabajar disponibles, ¿sí? La iluminación y la temperatura adecuada. Nada que ver, fíjense, con la cuestión de Maslow, ¿sí? Entonces, vamos a ver estos dos modelos, ¿sí? Lo más en profundidad que podamos. Y también vamos a ver que la motivación depende, las más de las veces, de una figura, ¿sí? Y que esa figura es la figura del líder. Entonces vamos a ver que motivación y liderazgo se influyen y se relacionan, ¿sí? Se influyen recíprocamente y se relacionan. Es decir, que la motivación, ¿sí?, de los empleados puede mejorar la capacidad de liderazgo y que el buen liderazgo puede motivar, ¿sí?, de una manera excelente a los empleados. Entonces vamos a hablar sobre qué es un líder, ¿sí? Vamos a hablar sobre las teorías que han dado respuesta a esta pregunta de qué es un líder, ¿sí? Eh, y vamos a hablar un poco de liderazgo en la actualidad, ¿sí? Y para hablar de liderazgo en la actualidad nos vamos a meter con Maxwell, ¿sí? Maxwell y sus 21 cualidades indispensables, ¿sí?, del liderazgo. Y vamos a ver qué es lo que dice Maxwell respecto de esto y de las personas que queremos impartir procesos de liderazgo también en otros, ¿sí? Para pasar posteriormente a los entornos de trabajo saludables, ¿sí? Los entornos de trabajo saludable también se relacionan con el liderazgo. Vamos a ver que una de las cuestiones principales cuando uno quiere desarrollar ambientes de trabajo saludables es contar efectivamente con la declaración de sí del líder, ¿sí?, de la organización. Esto es muy importante, no es algo que se pueda hacer solos, ¿sí? Hay algunas actividades que sí se pueden pensar, se pueden implementar, pero la implementación de un modelo, ¿sí?, de un programa de trabajo saludable no se puede hacer si no contamos con la aprobación del líder, ¿sí? El líder es el primero que tiene que estar interesado en esto. Entonces acá vamos a ver algunas cuestiones estadísticas, ¿sí?, sumamente alarmantes también, ¿sí?, desde 2020 hasta la actualidad, respecto de la condición en la que está el capital humano de las organizaciones en Argentina, ¿sí? Hay investigaciones que dicen que al menos hasta el 2023 el 90% de las personas pudo haber padecido, ¿sí?, o estar padeciendo un síndrome del quemado, ¿sí? Y estas estadísticas posicionan a la Argentina como uno de los primeros países en Latinoamérica en tener tantos trabajadores quemados, ¿sí? Entonces también vamos a pensar un poco, bueno, ¿cómo se puede revertir esto en medio de todo este panorama social, político, estructural, económico, ¿sí? ¿Y qué pequeñas acciones en última instancia podemos hacer? ¿Qué es la salud? ¿Qué es la salud laboral? ¿Sí? Y desde qué puntos de vista uno puede cultivar entornos de trabajo saludables. Todo esto lo vamos a ver en el lunes próximo, que es nuestro último encuentro, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene alguna duda en particular? ¿Pregunta, comentario sobre esto último? ¿No? Bien.
Bueno, entonces, les voy a hacer un paneo, ¿sí? Por el contenido de la carpeta 5 para que ustedes puedan chequear, ¿sí? Cómo es la cuestión respecto de lo que ustedes tienen para poder leer, ¿sí? Em, en la carpeta número 5 y 6, que es lo perteneciente a lo que vimos hoy, ¿sí? La ficha PDF, ¿sí? Que es lo primero que ven allí. Después tienen para interiorizarse un poco en el test de Warteg, ¿sí? Y en el test desiderativo, que también es un test de tipo proyectivo, pero de índole verbal, ¿sí? Y también tienen un manualcito bastante lindo de persona bajo la lluvia, ¿sí? Fíjense que ahí tienen la múltiple y muy variada gama de campos de aplicación del test, consigna y administración, ¿sí? Interpretación y análisis, ¿sí? Tamaños, todo lo que tiene que ver con el trazo, ¿sí? Las líneas fragmentadas, entre otras cosas. Lo mismo les va a pasar con el Warteg, ¿sí? Nuevos Pensamientos de Imbéciles es la revista donde sale compilada, ¿sí? Esta cuestión en relación al Warteg, ¿sí? Que ustedes van a encontrar y que también es muy amistosa de leer, ¿sí? Em, respecto del test, ¿sí? Sobre su introducción. Les cuento un poco de historia, lectura e interpretación, modelo interpretativo de cada uno de los campos, ¿sí? Todo eso lo van a encontrar y también fíjense los significados de cada cosa, ¿sí? Y también van a encontrar del desiderativo, ¿sí? Con el desiderativo lo mismo. Solamente que el desiderativo en vez de ser gráfico, ¿sí? Es una cuestión más de tipo verbal. Características de la técnica, objetivos de la técnica, en qué se fundamenta, cómo se administra, ¿sí? Y cuáles son las posibles catexias que uno puede sacar, ¿sí? De las respuestas, ¿sí? Que la persona pueda llegar a emplear. Bien, entonces, tareas, leer PDFs 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Si es posible también el número, el que tiene que ver con entorno de trabajo saludable, ¿sí? Y el de motivación y liderazgo, ¿sí? 6, 7 y 8. Y nos vamos a encontrar, si no hay más dudas en este momento, nos vamos a encontrar el lunes próximo, ¿sí? Para desarrollar las últimas dos clases y para activar el examen, ¿sí? Toda esta información yo la voy a dejar en breve en el grupo de WhatsApp, como cualquier actualización, ¿sí? Y si alguien tiene alguna duda en particular sobre lo que sea, ¿sí? Me puede escribir también en el horario académico y me indica, ¿sí? A qué espacio pertenece y en qué turno, ¿sí? Porque si no por ahí yo después me pierdo un poco entre si me escriben del curso de auxiliar en recursos humanos o si me escriben del módulo, ¿sí? O si me escriben de algún espacio presencial o si me escriben de algunos workshops. Entonces pónganme bien detallado quiénes son y de qué espacio y la duda. Bien, entonces, ¿dudas para este momento? ¿No hay? Bueno chicos, entonces hasta el lunes próximo, nuestro último encuentro, el previo a su examen. Cualquier duda ya saben dónde me pueden encontrar, ¿sí? Que tengan todos una muy buena semana, que anden bien.